Aquí está. Buenas. ¿Listo, Edith? Listo. Bueno, ¿quién falta por conectarse? Jessica. ¿Ya? Jessica, ¿ya? Falta Belisario. Belisario, ¿y quién más? Falta Lina. Falta ese grupo. Lina, Belisario. Y Ana Elsa. Pablo. Elsa está aquí. Ah, Ya bueno. los estoy llamando a ver si ya se conectan. De pronto están terminando reunión. Tan entusiasmados. Yo estoy acá, Edilesa. ¿Por qué no me ve ya? No, ya vi a Ana Elsa. Sí. Sí, señora. Belisario, Pablo, ¿y quién más falta? Ah, y Lina. Iván. Iván. Ajá. Son las 11, un minuto. Esperemos unos 2 minuticos. Creo que Lina ya se conectó. Sí, señora, es que estábamos terminando la otra sesión, pero ya estamos. Entonces vamos a hacer un llamado a alistamiento. Señorita secretaria. Sí, señora Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todas y todos. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente. Comisión de plan. Darly Patricia Caicedo Camilo. Presente en la comisión del plan. Iván Darío Castiblanco Molano. José Cornelio Hernández. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente en la comisión plan. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente en la comisión del plan. Fabián Mauricio Peña Sedano.
Fabián Peña presente en comisión del plan. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente en comisión del plan, segunda sesión. Y del Ernesto Poveda Gómez. Sí, el Ernesto Poveda Gómez, presente de nuevo en comisión del plan. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo presente nuevamente en comisión del plan. Pablo Emilio Molano Jiménez. Iván Darío Castiblanco Molano. Le informo Ese- honorable. ¿Perdón? Ese grupo no ha entrado, Pili. ¿Cómo? El grupo del edil Pablo y el edil Iván es el que no ha entrado. Sí, señor. Muchísimas gracias, Edilesa. Le informo, honorable presidenta, que tiene quórum de la sesión comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Bien, entonces vamos a dar inicio a un informe de 5 minutos por su comisión, un informe de esta preliminar reunión, cómo nos fue, qué se avanzó. Entonces vamos a iniciar propósito por propósito. Creo que el del edil Iván y el edil Pablo es el propósito 5, entonces les damos la oportunidad de ingresar. Primer propósito, hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Voy a dar el informe rápido de esta subcomisión. Allí estuvieron presentes la doctora Susana y el doctor, no me acuerdo el nombre, no lo apunté. Bueno, 2 personas de la administración local que acompañaron toda la jornada. En primer lugar, se hizo un llamado desde un pacto que hay suscrito entre las alcaldías locales con el Consejo Consultivo de Mujeres para que en los planes de desarrollo se pueda contar con un lenguaje incluyente o por lo menos neutro, para garantizar que las mujeres y los hombres quedamos registrados, sí, quedamos contemplados tal cual nos comentaban en la administración, está contenido en el diagnóstico al cual le dedicaron espacio suficiente para señalar la importancia de las ejecuciones tanto en las poblaciones masculinas como en las poblaciones femeninas, que es un tema que desde el Consejo Consultivo hemos venido trabajando y dimos algunos ejemplos que hay que modificar esto en general. Igualmente, dimos una mirada rápida a algunos puntos como tema emprendimiento versus empleabilidad. Entonces, un tema que vamos a llamar la atención en la JAL, porque es un debate supremamente importante al cual le debemos dedicar nuestro tiempo para hacer unas definiciones que den claridad, porque el tema de la empleabilidad es inclusive un artículo de la Constitución Nacional distinto al emprendimiento, que es otro artículo de la Constitución Nacional. Pedimos claridad sobre el tema del sistema distrital del cuidado, las formulaciones sobre el tema de jóvenes desde su propia definición, de dónde salieron el número de beneficiarios jóvenes para la propuesta educativa que hay, siendo esta muy interesante, pero importantísimo saber de dónde sale el número de jóvenes a beneficiar. Igualmente en la educación inicial,
quedó la inquietud de si en esta propuesta de educación inicial se está incluyendo a las madres comunitarias, los hogares comunitarios donde hay educación inicial. Se pidió también que se explique muy claramente que las violencias contra las mujeres no son exclusivamente las intrafamiliares, hay violencias de género y hay violencia en la calle, violencia en el espacio público, violencia en Transmilenio, violencia política, violencia de muchas formas. Entonces igual pedimos que se pudieran hacer claridades y viene el tema de cultura, recreación, deportes, que debe ser mirado a la luz de lo que ha sido toda la experiencia en estos dos grandes aspectos. No alcanzamos a revisar el tema de los medios alternativos y otros temas que hacen parte de este propósito. Entonces, para el día de mañana, ya mirada esta generalidad, mirando bien el diagnóstico, mirando los objetivos y las estrategias, vamos a iniciar mañana, objetivo por objetivo, con su estrategia, con su programa y con las metas e indicadores, conceptos de gasto, para ir ya definiendo algunos temas que vamos a aportar como claves y determinantes para el primer debate en comisión del plan, que lo iniciamos el día martes de la otra semana. Ese es el informe. Estuvimos con la edilesa Jessica, muy juiciosas, y con 2 servidores de la alcaldía local. Entonces, continuamos con el propósito 2, cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. Fidel. Bueno, si Fabián me da la palabra, pues hagamos una síntesis. Estuvimos hoy leyendo el propósito 2 y de esa lectura extraeríamos, espero no estar faltando a la verdad, ni Fabián y Liliana me corregirán, vemos insuficiencia en el sentido de entender el reverdecer dentro del concepto de estructura ecológica principal y sobre todo en el sentido de las acciones requeridas para que esta estructura ecológica principal se instrumente debidamente. Por ejemplo, al respecto de Tibahuyes, es claro que por una parte hay una disociación incomprensible entre Juan Amarillo y Tibahuyes, cuando son la misma cosa, y por otra parte no aparece restaurar este ecosistema como lo registra el material aerofotográfico histórico. Y pues desde ese punto de vista nos estaríamos negando a hacer una restauración. Es decir, lo que se está planteando hasta ahora abarca hasta siembra de algunos que llaman incomprensiblemente arbolado urbano. Los árboles son árboles y punto, no son ni urbanos ni rurales, y por sí mismos son sitios de formación de procesos sucesionales ecológicos que formarán comunidades de seres vivos en principio impredecibles, pero a los cuales toca hacerle seguimiento. Ese seguimiento es necesariamente investigación, que es otra de las actividades propias de la instrumentación de la estructura ecológica principal. Asimismo, los objetivos, estrategias, que son puntos muy importantes de los cuales se parte para ver cómo se va a desarrollar este propósito 2, está de cierta manera vistos de una forma muy particular y asumiendo verdades que no están del todo establecidas. Ahí se habla de renaturalizar, recuperar, siempre en un sentido como de algo perdido que toca rehacer,
pero sin tener un fundamento o un diagnóstico de qué es lo que se ha perdido y qué es lo que hay que rehacer. Desde ese punto de vista, pues estamos dando un primer paso, la discusión continuará y pues creo que para no alargar más la cosa, hay que seguir alimentando la discusión con base en la propia experiencia y lo que yo he indicado, que ayer ayer lo dijimos, que era nuestro día, pues ver la función de la profesión de la biología como fuente de investigación y de todas las demás actividades propias de la estructura ecológica principal, de modo que se pueda avanzar en tal sentido. Creo que dejaría ahí, no sé si Fabián quisiera decir algo más o corregir alguna cuestión que hubiera hecho yo. No, simplemente indicar que hicimos un análisis de acuerdo, tomamos objetivos, luego fuimos a estrategias y concluimos con programas, o sea, hicimos la línea de cómo se estaba planteando el objetivo y se materializa en la estrategia y el programa en realidad que indica. La discusión de hoy nos abordamos básicamente el programa de, permítanme, el programa de programas más árboles y más y mejor espacio público. Allí hubo una discusión y hicimos un aporte en la redacción del programa Bogotá Protectora de sus recursos naturales. Ya mañana o en estos días lo abordaremos los otros y de allí saldrán las demás sugerencias. Nada más, Edith Fidel. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo una pregunta. Sí, ¿quién? Lina. Sí, discúlpeme rápidamente, quiero saber la ampliación de la implementar procedas. Discúlpeme la ampliación de este término, si el Edil Fidel lo tiene o nuestros funcionarios. Gracias. Pues procedas es ni más ni menos que la estrategia que el Estado colombiano se trazó para hacer que la información sobre medio ambiente trascendiera a toda la población, dejando en claro que a la hora de la verdad toda la población constituye directa o indirectamente comunidad educativa. Así se planteó en el decreto 1743 de 1994. ¿Cuál ha sido el inmenso problema? Que le descargó la ejecución de los procedas a las entidades directamente encargadas, en el caso particular de programas ambientales escolares, a la institución educativa, y en el caso de los procedas, pues más o menos también, con el agravante de que no les daba ni una sola alternativa de financiación para que eso se llevara a cabo. Entonces, mientras eso siga, para es que pudieran ejecutarse. Los procedas son, como lo digo, proyectos de educación ambiental para la población en general. Pues, y tampoco está muy clara la instrumentación de procedas en este plan de desarrollo. Pues toca hacer la revisión en detalle, pero aparentemente en principio no está muy clara. Gracias, Edil. Gracias, Edil Fidel, informando que en el propósito 1 igualmente hay la inquietud sobre el tema reverdecer, de la reconversión verde, que vamos a aclararlo ampliamente también, para que va conexo con el tema del propósito 2. Bueno, continuamos con el propósito 3, gracias a los ediles que intervinieron. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Tiene la palabra la subcomisión. Gracias, presidente. Me delegaron para hablar en este punto. Bueno, nosotros primero quiero agradecer al doctor Daniel Alejandro, a Daisy Villalba, que nos estuvieron acompañando en esta subcomisión, que nos ayudaron con la lectura. Estuvimos leyendo este propósito, estuvimos leyendo cada uno de sus objetivos, sus estrategias, sus metas, sus indicadores, una lectura rápida por la premura del tiempo para hacer como a grosso modo entender de lo que estábamos hablando. Entonces agradecerles por el acompañamiento. Yo hice una síntesis chiquita y es
En este propósito 3 tenemos 10 estrategias, cuenta con 12 artículos, 11 metas, 11 indicadores y 7 objetivos. Encontramos las palabras relacionadas, verbos como implementar, vincular, capacitar. También encontramos que para este propósito el total de los recursos para este propósito son de 16.861 millones de pesos distribuidos en cada una de estas metas y en cada uno de estos años según se indica en los cuadros anexos a este. Hicimos una lectura de cada uno de ellos. También tuvimos una discusión sobre las palabras como implementar, vincular, porque en algunos teníamos la duda qué significaba, cuál es la diferencia entre vincular e implementar. También tuvimos una discusión pequeñita sobre el tema, y también creo que la iglesia Lilia lo dijo, el artículo 40 dice, programas más mujeres viven una vida libre de violencia, se sienten seguras y acceden con confianza a la justicia. Entonces, en este encontramos que la meta es construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de mujeres. El concepto de gasto, dice la meta capacitar 2.661 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. El segundo concepto de gasto es prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. Dice vincular 3.989 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. Entonces, en algunos estuvimos hablando que es necesario cómo fortalecer realmente son los instrumentos que lleven a la justicia, porque muchas veces las personas, las mujeres, denuncian y finalmente quedan que le ponen la caución a la persona en quien la maltrató, pero realmente queda ahí y no se avanza. Necesitamos una celeridad en el tema de que se avance y cómo poder acompañar a estas mujeres, pero sea de una manera más efectiva. Entonces también estuvimos hablando un poquito de eso, no hemos ahondado en cada uno de los artículos porque queremos hacerlos paso a paso, pero en la generalidad encontramos cada uno de estos. Entonces, es por ahora lo que tenemos del propósito 3. No sé si alguno de mis compañeros también quiera acotar algo más. Yo creo que, Presidenta, el resumen que hace la iglesia Darly es un trabajo que se hizo con el doctor Alejandro y la doctora Daisy. Esperamos en estos días avanzar más en estudio a profundidad de este programa 3 que nos tocó a nosotros, pero ahí vamos seguros y firmes hacia adelante, sacar un buen estudio de este plan de desarrollo. Gracias, Presidenta Lilia. Bueno, Sí, muy bien, ¿no? Interesantísimos informes. Ana Elsa habla. Ana Elsa. Sí, que estoy de acuerdo con la síntesis que hicimos, que leyó Daisy. Daisy no, sino Darly. Y pues sí, está bien hecho el resumen. Eso fue lo que se hizo en ese tan corto tiempo. Bueno, perfecto. Cuarto propósito. Presidenta, qué pena, ¿puedo intervenir ahí en el propósito 3? Claro, sí, señora. Sí, gracias. Es que teniendo en cuenta lo que su merced también menciona, yo la escuchaba en su intervención, propósito 1, en el número 12, prevención y atención de violencia intrafamiliar, que hay varias y más violencia en varios sectores. De igual forma aquí, artículo 37, propósito 3, pensaría, si lo tiene bien la subcomisión, aportar a ello, porque la estrategia 4, la estrategia 5, la estrategia 6, la estrategia 8, ¿sí? Habla sobre el enfoque de género y está muy bien, y resaltamos porque hay muchas violencias contra la mujer, pero también sería bueno incentivar o proponer otro tipo de atención a estas otras violencias que se pueden dar. Es como la sugerencia para tenerlo más adelante en cuenta. Gracias, Presidente. Gracias, Ailesa. Propósito 4, hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Tiene el uso de la palabra la subcomisión 4. Sí, señora, gracias, Presidenta. No sé leer Belisario, bueno, yo me tomo la palabra.
Propósito 4, hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Nos acompañó el doctor Daniel Patiño. Estuvimos analizando el propósito 4, efectivamente le dimos lectura. Artículo 50, había un pequeño error de redacción, se modificó. Analizábamos con el edil Belisario, seguramente también lo va a comentar, pues que este tema, este propósito nos parece bien importante porque trata sobre la infraestructura y qué vías no. Edilesa no se te está escuchando. Activar el audio. Hola, por favor. Edilesa. Es como un tema de conexión, porque se le qué congeló la pena, imagen. no, es que, Tranquila. gracias, no, Últimos es que 30 tengo... segundos no se escucharon. Qué pena, es que tengo un problema de conexión. Entonces, nos parece muy importante este propósito porque es sobre infraestructura. Para nuestra localidad, pues se requieren intervenir bastantes metros cuadrados en la localidad para mejorar la infraestructura, la pavimentación de vías y demás. Y vemos con sorpresa, pues que es los metros cuadrados a intervenir difieren muchísimo del plan de desarrollo, por ejemplo, comparado plan de desarrollo. Tan solo se van a las metas que ya vemos más adelante, muy entonces veamos como comparé con Daniel, es revisar que la pregunta general en el artículo 59 es que vemos que presupuesto participativo, que es el 50%, obtuvo el primero de ellos, el concepto más votado fue el de infraestructura, pero vemos que en el plan de desarrollo general, en el presupuesto de los 226.000 millones, solamente alcanza el 6%. Entonces nos parece muy poco el dinero destinado para infraestructura para nuestra localidad, se nos parece algo muy poco. Y lo otro que analizábamos y que quedó pendiente para revisarlo es el número 48, construcción de puentes peatonales y o vehiculares sobre cuerpos de agua. Entonces analizamos el diagnóstico y el asesor Daniel nos comentaba que el diagnóstico arrojó que hay 17 puentes sobre cuerpos de agua que se necesitan ser en la localidad. Entonces, para un total de 2.432 metros se podrían efectuar 2 puentes vehiculares. Entonces, quedamos pendientes de analizar qué puentes vehiculares son y cómo podemos tal vez poderle generar más presupuesto a estas metas e indicadores, porque sí nos parece muy poco para la infraestructura que requiere, el mejoramiento de la infraestructura que requiere nuestra localidad. Hasta ahí, Presidenta, no sé si de pronto leí Belisario. Muchas gracias. Sí, Presidenta. ¿Quién puede? ¿Puedo intervenir, Presidenta? Presidenta Lilia. Bien puede, Edil Belisario. Seguir. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, uso la palabra. Sí, es un tema muy complicado, la verdad. Estoy viendo dentro de este plan de desarrollo muy poco dinero, 8.000 millones de pesos para malla vial en la parte local, y ese es uno de los programas que fue más votado en los encuentros ciudadanos. Imagínense, no se va a intervenir ahora. Hay una forma de ver dentro del plan de desarrollo la construcción de malla vial, por lo tanto también el administrador Daniel pues le va a llevar los conceptos a la alcaldesa para que nos aclare al respecto si va a haber construcción. Yo creo que es muy importante que en el plan de desarrollo haya construcción, porque hay mucha malla vial en la localidad todavía para recuperar y por supuesto para construir. Y le decía ahí a Daniel respecto a ello, pues que si es uno de los propósitos más votados, que es este programa de malla vial local, pues imagino 8.000 millones de pesos es muy poco, demasiado irrisorio el presupuesto para este programa de pavimentaciones, y se requiere, y si la comunidad votó por esto como el más votado de todos, es porque se requiere y se necesita. Hay mucha gente que está esperando pues que se les arregle sus vías, pero va a ser muy complejo con esa cantidad de dinero que es muy poca, demasiado poca, diferenciando lo que decía la iglesia Lina, perdón. Es cierto, muy lejos del plan de desarrollo del cuatrenio anterior, del periodo constitucional.
pero algo muy tremendo para nuestra localidad en cuanto a la malla vial se refiere. Esperemos a ver, Dios quiera que pues se logre más, porque es que 8.000 millones de pesos para construcción es bastante baja esta cantidad de presupuesto. Gracias, presidente. Presidenta, ¿puedo hablar en este punto? Claro que sí, Edilis. Gracias. De acuerdo con el edil Belisario, son 8.000 millones apenas para 4 años. Por favor, eso ni siquiera para un solo año alcanza. Así, o sea, esta vez no va a haber construcción de vías ni construcción de nada. Esos 8.000 millones, según decía la alcaldesa local, solo se van a emplear con las máquinas tapahuecos, la maquinaria amarilla de la alcaldía, pero no va a haber construcción. Entonces, no se entiende y no estoy de acuerdo por qué en otros temas, en otros propósitos, sí se hace caso a lo que votó la comunidad. Y si el tema más votado, el propósito más votado fue infraestructura, ¿por qué en este punto no se le atiende, no se le hace caso? No es obligación hacer caso a lo que votó la comunidad. ¿Cómo así? 8.000 millones, ni siquiera para un solo año. Entonces, yo sí creo que la comunidad debe manifestarse porque no se le está tomando en cuenta su voluntad cuando votó este propósito con la mayoría de votos. Gracias. Presidenta. Edil, sí, Edil Cornelio. Sobre el tema, Elisa, es que en los planes de desarrollo anteriores, yo me acuerdo cuando Petro se dejó automáticamente por orden del CONFIS el 40% para invertir en malla vial, y en pasado gobierno se dejó el 50%. Esta vez tuvo que acudir a los votos de la comunidad al 50%, y si usted mira el consolidado de las votaciones, pasó con 7.1, mientras que Parques casi lo alcanza con 6 puntos y pico. Entonces no sé, glosar eso, a ver si realmente es los recursos que competen a la localidad, porque si es pobre los recursos para ejecutar malla vial y para reparar malla vial. Pobrísima. Eso da los resultados de lo que votó las personas, pero uno si mira el listado que enviaron acá, 7.1, 6 puntos y pico, 5 puntos y pico, 5 puntos, entonces el presupuesto hay que dividirlo entre los ítems que votó la comunidad. Ese es el problema que existe en ese tema de los presupuestos participativos. En los anteriores planes venían con una tarifa fija de presupuesto del 50% y 40%. Entonces, no sé, ahí sí hay que revisar esas metas, y ojalá logremos que también del nivel distrital nos ayuden con la malla vial local. Gracias, presidenta. Edil Belisario continúa con la palabra. Gracias, presidenta, muy amable. Sí, la verdad me preocupa muchísimo el tema de malla vial en la parte local. Le ponía de ejemplo, mejor, le solicité de ejemplo la OPZ 74 en Gativá Centro, en Gativá Pueblo. Hay muchos barrios allí que les falta pavimento, y otros barrios nuevos como Unir, en fin, que realmente ya se legalizaron y por supuesto pues van a requerir. ¿Y de dónde se va a pavimentar unas vías? No hay la cantidad suficiente. O sea, si bien es cierto, todos los ítems fueron votados por los encuentros ciudadanos, pero uno de los programas más sentidos de la localidad de mirar la malla vial. Es muy importante, y todos sabemos que cuando uno va a una reunión con una comunidad, lo primero que solicitan es su parque y su vía. Es lo primero que solicitan. Por favor, que nos hagan una vía, que nos mantengan la vía. Bueno, para mantenimiento va a dar plata, pero muy poca. Yo sí realmente difiero de ahí. Va a ser muy interesante, porque hay mucha comunidad que requiere, muchos barrios que requieren de pavimentaciones, y veo muy para 4 años, eso es el solo año de inmediatamente anterior, del presupuesto que aprobamos en diciembre. Para este año creo que quedaron como 11.000 millones de pesos de una sola vigencia, y estos son 8.000 millones para 4 años, pues es algo que llama mucho la atención. Gracias, presidente. Presidenta, algo último, por favor. Sí, Edil Salina.
Sí, gracias, presidenta. No, pues lo reitero, es muy poquito, como dice el edil Belisario, ya las otras ediles también lo han manifestado, pero no entiendo por qué la doctora Ángela María nos decía que la doctora Ángela... Para el equipo de habitantes de calle que tengo hoy en la calle. Sí, la doctora Ángela María nos decía, Miguel, creo, no sé. Bueno, la doctora nos decía que también a través de la construcción de malla vial íbamos a generar reactivación económica contratando personal de la localidad. Entonces, pues estos 8.000 no nos va a dar también para generar reactivación económica, que me parece importante, y es un mecanismo para que a través de las obras de construcción, pavimentación de vías en nuestra localidad, modernización de corredores viales, se pueda generar también esa reactivación económica. Entonces, sí me parece importante revisar este punto para que tengamos mayor inversión en el propósito 4. Muchas gracias. Bueno, Edilesa Jessica, para ir cerrando, porque nos falta una subcomisión. Sí, señora, no, algo muy corto, pues entendiendo obviamente las necesidades que tenemos en la localidad, porque todo el tiempo de forma permanente vamos a encontrar solicitudes de intervención en malla vial, de repavimentación, de vías, de parques, de infraestructura, siempre lo vamos a encontrar y yo sé que eso lo tenemos claro. Tenemos que recordar también que en los presupuestos participativos el voto obligatorio era infraestructura. Entonces, sí, los resultados arrojaron bastante gente votando en infraestructura, pero fue precisamente por esta razón. Y por último, pues para no extenderme, no podemos olvidar que la diferencia de esta administración es precisamente que nos estamos centrando en lo social, en lo ambiental, en lo económico, y esa es nuestra diferencia en esta administración, porque es un llamado a gritos desde hace bastante tiempo en darle la mirada a otras cosas que son importantes para construir sociedad. Entonces, sí tenemos que efectivamente hacer esos análisis. Sabemos que el presupuesto pues es bajo, pero tenemos que ver también en qué se está redistribuyendo ese presupuesto, porque tenemos muchas otras necesidades y más con esta pandemia vimos las necesidades de asistencia solidaria que fueron increíblemente grandes, pues dada la situación, dada la coyuntura en la que varias familias se quedaron sin empleo, que quebraron sus negocios. Eso hay que no perderlo de vista, porque ahí es donde se están concentrando ahora los esfuerzos en inversión. Entonces, pues sabemos que no podemos mantener el presupuesto al que estamos acostumbrados por lo menos de la administración anterior, que fue bastante amplio en infraestructura, pero muy poco en lo social. Entonces, era eso, presidenta. Gracias, Edilesa. Entonces, vamos con la subcomisión 5, construir Bogotá región como gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Tiene el uso de la palabra, entonces, la subcomisión. Presidenta, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Qué pena, Dil. Disculpe, Dil. Primero lo voy a registrar. Sí. Registro la presencia del edil Iván Darío Castiblanco Mulano. Iván Darío Castiblanco presente nuevamente. Estábamos pues obviamente discutiendo con el edil Pablo, entonces si por favor lo registran de una vez. Gracias. Con mucho gusto, edil. Y del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente. Perfecto, gracias. Entonces, continúe la subcomisión. Gracias, presidenta. Como usted lo notaba, propósito número 5, construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Estábamos agradeciéndole obviamente a la doctora Telma y al doctor Miguel Gil, porque son los que nos están acompañando en este tema. Y tuvimos una conversación, presidenta, sobre el tema de algo que nos tiene como pensativos, y es pues obviamente sobre el tema de los salones comunales, hablando de la intervención y la dotación de los mismos. Arrancamos nosotros obviamente con esta línea de infraestructura en el concepto de gasto de intervención y dotación de salones comunales,
en los cuales tenemos 2 metas para trabajar, presidente y compañeros, y a los cuales pues ya quisiéramos de todas maneras informarles qué dialogamos y lo que hemos podido hablar entre nosotros para ver ustedes qué piensan. De una u otra manera tenemos como dos visiones y pues creería que de eso se tratan estas discusiones. La primera es, se habla de intervenir 41 sedes de salones comunales, y la segunda dice dotar 68 sedes de salones comunales. ¿Qué sucede? Que de una u otra manera nos informan por parte de la administración que en la actualidad existen 76 salones comunales ubicados en el territorio de Engativá, y obviamente que esto es basado en información que nos genera el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de Paz. Como les decía, hay para intervenir 41 sedes de salones comunales. Con estas 41, con esta intervención de las 41 sedes, lo que haríamos es completar la intervención de los 76 salones comunales en intervención. Es decir, lo que se está haciendo es continuar con el procedimiento que se venía realizando la administración pasada, en el que algunos ya fueron intervenidos, algunos salones comunales, y se nos informaba que con estos 41 intervenciones estaríamos contemplando el total de los 76 salones comunales. La idea principal que tuvimos entre todos, obviamente, y creo que hacia la corporación, es que en su totalidad los 76 salones comunales tengan la equidad correspondiente y que obviamente todos sean tenidos en cuenta. Por el tema de la dotación a 68 sedes de salones comunales, bien es sabido para todos que en la administración pasada no se realizaron dotaciones a salones comunales. Por ende, pues están los 76 salones comunales prestos a que se pueda realizar algún tipo de dotación. Hablábamos entre el Pablo y obviamente, como lo decía la doctora Telma y el doctor Miguel Gil, les planteamos que, o mi forma de ver las cosas, ya de pronto el Pablo seguidamente les dirá cuál fue la forma o perspectiva que él ve las cosas. Yo diría, compañeros, que lo que podemos hacer es que, como por parte de planeación vienen unas especificaciones en el tema como de rubros, y lo que se decía era que hay pues una viabilidad para poder realizar la intervención de las dotaciones. La idea, ¿cuál es? La idea es que podamos contemplar, y en eso se ha basado la discusión, es que podamos mirar la posibilidad de intervenir en su totalidad los salones comunales, es decir, no dejar solo 68 sedes, porque pues sí tenemos un rubro específico para esta meta, y de una u otra manera lo que nos explicaban pues por parte del doctor Miguel es que se toma un rubro como entre un espacio, y lo que se hace es tratar de matemáticamente saber cuántas dotaciones de salones comunales se pueden hacer. Lo que nos toca mirar realmente, y es que esto está basado aproximadamente en 65 millones por salón para hacer dotación. La idea es que podamos llegar un poco más abajo en el tema de rubro, para que de una u otra manera sean en su totalidad los 76 salones dotados, y que de una u otra manera no tengamos que llegar más adelante, por así decirlo, a mirar qué salones no serían intervenidos en caso de que continuemos con la meta de esta manera. Entonces, como le decía, mi propuesta fue que intentáramos mirar realmente el tema en rubros y poderlo disminuir un poco a cada salón, y de una u otra manera poder tener los 76 salones totalmente dotados, a lo cual pues ya, como les digo, el Pablo tiene otra propuesta. Logramos hacer, obviamente la mayor discusión estuvo en este tema, y en eso nos encontramos. Tenemos la línea de participación ciudadana y construcción de confianza, desarrollo social y cultural, en la cual el concepto de gasto está en las escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y organizaciones para los procesos de presupuestos participativos, en lo cual tenemos la meta de capacitar 1.326 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. Lo que planteamos acá, y eso sí lo dejamos claro, es que podamos de una u otra manera contemplar un proceso en el que más adelante, que obviamente es un poco difícil, pero pues tratar de generar un acuerdo en el cual a futuro
esta meta de capacitar no sea lo que siempre hemos llamado los famosos cursos que les dan de una u otra manera a la comunidad y que obviamente, como lo decían, 1.326 personas, sino que tratemos de contemplar algo que ya, o sea, que aumente como tal esta capacitación y que de una u otra manera sea lo que ellos buscan, ¿sí? Tenemos y contemplamos que obviamente las juntas de acción comunal están pidiendo algún tipo de capacitación, sí, pero la idea es que también podamos tener un encuentro con ellos, obviamente a futuro, y que ellos nos contemplen cuál puede ser la necesidad en el tema de capacitación. No podría ser lógico que entráramos a realizar una capacitación desde el principio, por así decirlo, cuando ellos ya tienen un conocimiento sobre estos temas y que lo que logremos sea a futuro, ¿sí? Que tengan una capacitación máxima a la que ya han tenido. Entonces, no sé quién tiene el micrófono abierto para que por favor me colaboren. Entonces, presidente, permítame, presidenta, entonces lo que contemplamos es que la idea es que podamos generar un proceso en el cual, como lo decíamos, que no vayan a cursos nuevamente para los 1.326 personas y que así podamos seguir avanzando en estos procesos. Tenemos pues obviamente otras metas por tratar y obviamente estamos también con el tema de la gestión pública local, ¿sí? En inspección, vigilancia y control, participación ciudadana y construcción de confianza, pero hemos estado ahí como un poco sostenidos en el tema de la intervención de salones comunales, como les planteaba. Entonces, pues ya tendría la palabra mi compañero Pablo, presidenta, si usted bien lo tiene, pues para que él explique pronto su forma de ver el tema. Gracias, presidente. Pablo, por favor. Presidente, gracias. Bueno, el propósito mencionaba el edil Iván, construir Bogotá región con gobierno transparente y ciudadanía consciente. Este propósito cuenta con dos programas. El programa número 1, fortalecimiento de cultura ciudadana y de su institucionalidad, cuenta con 4 metas. La primera, intervenir 41 sedes de salones comunales. La segunda, dotar 68 salones comunales. La tercera, capacitar 1.326 personas a través de los procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. La cuarta, fortalecer 195 organizaciones de Junta de Acción Comunal, instancias de participación ciudadana. El segundo programa cuenta con 3 metas, realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional, realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, y la última, realizar una medición de cuentas anual. Como lo decía el edil Iván, pues nos centramos bastante en el tema de salones comunales, puesto que pues viene un trabajo realizado durante los 4 años anteriores que nos dan como un balance de qué es lo que se puede llevar a cabo, pero la circunstancia crítica pues es el presupuesto. Uno ve dentro del ejercicio, quisiera uno hacer muchas cosas y aquí es donde se ve que las solicitudes de la comunidad surgen, pero realmente el presupuesto que hay es muy corto. Se hablaba de intervenir 41 salones y hacíamos el ejercicio nomás con lo que se vio durante el cuatrienio anterior, donde el promedio de inversión oscila entre los 50 y 60 millones de pesos. Llevándolo en cifras reales, en el momento de hacer la intervención, ya no termina en 60, sino termina en 80, 100 y hasta de pronto más, porque dentro de la evaluación, dentro de la visita técnica, no se detectan algunas cosas que surgen dentro de la obra. Cuando ya entran a hacer la intervención es que comienzan a hacer cosas y es por esto que de pronto dentro de los contratos que se han venido realizando, se contempla llegar a ciertos salones y desafortunadamente, como estos son contratos a costo agotable, pues desafortunadamente unos salones absorben el presupuesto de otros. Y es allí donde de pronto uno diría, lograr establecer 60 o 65 millones para cada salón, pues algo muy complejo porque en la obra la situación es totalmente diferente.
Hablábamos del tema de capacitaciones. Bueno, perdón, el tema de dotaciones. Yo muy respetuosamente le planteaba que de alguna forma los salones comunales, digamos que su ejercicio, su razón de ser, de brindarle el servicio a la comunidad, los hace crecer, los hace recaudar algún dinero para que ellos puedan tener sus insumos, digámoslo así, estos elementos dotacionales en buen estado. Yo creo que hay una cifra de mayor impacto en lo que tiene que ver el tema de dotar 68 salones comunales, y yo pensaría más bien que es prudente que esta cifra fortalezca más bien el intervenir a los 41 salones comunales o a los que nos quedan faltando para darle un grueso, un presupuesto más a este ítem. Y el tema de dotación pues quedaría, digamos que a consideración, o por lo menos reducir esa cifra que siempre es bastante alta dentro del cuadro, dentro del presupuesto de los próximos 4 años. Esa sería una propuesta a tener en cuenta. Y el tema de capacitaciones, que ya lo hemos debatido en muchas situaciones, en muchos momentos, y ese tema es una situación que deja incómoda de alguna manera a la comunidad, porque la comunidad está cansada de charlitas y de charlitas, y esto ya creo que hay que reestructurarlo, hay que reformularlo y presentar nuevas propuestas para fortalecer el tema de la participación ciudadana. Como también fortalecer a las 195 organizaciones de Junta de Acción Comunal. Hay unos valores bastante interesantes que están por el orden de los 2.000 millones de pesos en cada año. Habría que mirar exactamente cuál sería ese alcance y a plantear durante este cuatrenio. Las instancias de gestión, el programa de gestión pública, en lo que tiene que ver con las estrategias de fortalecimiento y acciones de inspección, pues es un tema al cual no hemos debatido y hay que entrar de lleno en los próximos espacios que tengamos, tratarlo, pues mitigarlo, porque, por ejemplo, realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. Hay unas cifras también considerables, alcancé a ver algo como de 8.000 millones de pesos, si no estoy mal, por año. Y pues son cifras que me imagino que habrá que desglosarlas y mirar, aterrizarlas muy bien a su alcance, a su objetivo. Por el momento, pues es lo que analizamos, presidente, y creo que hay que seguir mitigando y debatiendo pues este tema. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Yo quisiera hacer una anotación ahí. A mí me parece muy interesante que se estudie en esa subcomisión el tema de dotaciones de salones, y no solamente comunales. Yo creo que la propiedad horizontal necesita respuestas, y en esta corporación y en esta localidad, durante un tiempo, los salones sociales de propiedad horizontal también fueron objeto de apoyo y de respaldo. Pienso que vale la pena mirar el tema de dotaciones en gran escala, que eso la gente lo reconoce muchísimo, porque son elementos de uso permanente que requieren las comunidades. Entonces, una nota para que por favor la tengan en cuenta en el análisis que están llevando a cabo. Bueno, yo creo, les comento que este ejercicio ha sido muy bueno. Liliana, qué pena. Ilesa. Qué pena, no me demoro. ¿No? Sobre el particular. La próxima. Bueno, es que, gracias, qué pena. Es que quería mencionar algo que dijo el edil Iván y el edil también Pablo respecto a capacitar 1.326 personas a través de procesos de formación. Que no vayamos a caer en la misma, de pronto en el mismo círculo de esas capacitaciones que tal vez no son provechosas. Y también quisiera preguntarle para una próxima oportunidad a la administración, porque la ley 1989 establece capacitaciones con convenios a través del SENA, la SAP,
incluso la universidad distrital. Entonces, de manera tal que necesitamos evidenciar qué tipo de capacitaciones son estas, porque también hay la norma y la ley establece capacitaciones de forma gratuita, entonces que no nos van a costar y que podemos reducir presupuesto aquí. Entonces, para saber efectivamente qué capacitaciones son, que efectivamente les sirvan a nuestros dignatarios. Y por otra parte, usted lo mencionó, Ilesa Lilia, el tema de propiedad horizontal. En la audiencia pública sobre Junta de Acción Comunal se dijo por parte de la administración que la propiedad horizontal tendría importancia y se le daría presupuesto a través de, supongo, este propósito. Entonces, para que nos aclaren en una próxima oportunidad. Gracias, Presidenta. Sí, gracias. Bueno, yo creo que el día de hoy ha sido de una riqueza muy interesante. La comunidad puede conocer temas supremamente importantes y adentrarse en unos análisis. Son los que tenemos como corporación pública de elección popular, que no vamos aquí a votar porque sí, aquí se vota es analizado, estudiado a la luz de las políticas macro de este nuevo gobierno distrital y a la luz de las necesidades básicas de nuestra población, que es lo que la Constitución nos dicta. Este procedimiento sé que va a ser muy útil para enriquecer el debate, el primer debate en comisión. Entonces yo espero que para el día de mañana a las 7:30 de la mañana que voy a convocar la comisión del plan, estemos nuevamente preparados para poder ya iniciar más de fondo la mirada de los distintos espacios planteados el día de hoy. Creo que ha sido una jornada muy interesante. Qué bien que podamos además irles desagregando a las personas que nos siguen en las redes sociales ese contenido del proyecto de acuerdo, que la gente vea fácil y comprenda fácilmente el trabajo que lleva a cabo la Junta Administradora Local. Quiero preguntar de la administración si alguien quiere intervenir en este momento. Antes de eso, pido la palabra a Ilesa Lilia. Fabián, por favor. Y el doctor Miguel pidió la palabra, entonces, Edil Fabián. Listo, Ilesa, muchas gracias. Básicamente, de lo ya planteado por los compañeros desde las subcomisiones, creo que y la Ilesa Jessica lo exponía muy bien. Creo que debemos tener unas consideraciones generales, unos planteamientos que nos han hecho desde la administración local y distrital frente a lo que estamos viviendo, y no podemos pasar por alto la situación de emergencia sanitaria en Bogotá y el país. Sí, el COVID-19, la pandemia, nos mete en unos temas, incluso nos obliga a reconfigurar y reestructurar nuestra hoja de ruta, es decir, nuestro plan de desarrollo local también, porque no podemos, o sea, sería muy injusto también hacer un comparativo de manera estricta de lo que sucedía en el pasado y ya hoy no sucede, porque creo que debemos pensar en eso, en la pandemia, como un factor determinante, incluso en el cambio de todos estos rubros y en el cambio de metas de los programas, porque obviamente hay una diferencia enorme. Nos metió, este gobierno entra atendiendo esta emergencia, y es una emergencia que no se va a dejar en los próximos 2 o 3 meses. Esto se tiene que seguir promoviendo, reinvirtiendo, atendiendo para los próximos 4 años. Por eso el presupuesto, como ustedes lo ven ahí, mucho de lo que es los subsidios, no solo se está hablando de subsidio C, se habla también de la atención a hogares para
el sostenimiento y garantizar el mínimo vital, que es lo que se le ha pedido al gobierno nacional y en este caso también al gobierno distrital, para que la persona pueda sobrevivir en esta situación de emergencia. Y nuestro plan de desarrollo tiene que abordar de manera sustancial, específica, determinante atención a esta población. Por otra parte, resalto unos nuevos componentes que no se tenían en los planes de desarrollo anteriores, que los temas, yo entiendo que los temas de infraestructura para la administración anterior eran fundamentales, eso es fundamental, es clave, pero distinta, acá hay un vuelco hacia lo social también, que eso es determinante para lo que está pensando esta administración local y distrital en materia de la atención directa a nuestras comunidades. Acá hay un gran impacto, sobre todo en materia educativa, ¿sí? Y no es educación, no son cursos, también cuestiono un poco el tema de seguir en esos procesos de formación, ¿cómo se llaman? Con esos cursos que lastimosamente quien se lleva esos cursos, el dinero de esos cursos son los contratistas, no se los lleva la comunidad le queda muy poco, eso es algo que no tiene continuidad, es algo que a veces se queda allí nomás en la ejecución de un contrato y no se le da no son procesos de formación con fases, obviamente con algo mucho más estructurado, pero aquí el plan de desarrollo local hace un énfasis importante en lo que es la oferta educativa, en la vinculación de los jóvenes al tema educativo, de los jóvenes vulnerables de nuestra localidad puedan acceder a la educación formal y eso creo que es determinante y allí también van recursos que antes no se tenían destinados para ello. Lo mismo en materia de desarrollo económico. Yo creo que eso es otra bandera que es importante. La pandemia también nos obliga a pensar a que nuestros pequeños, medianos empresarios, pero también todos los que se mueven alrededor de la industria cultural, las personas que se están moviendo a través de las economías familiares tengan un recurso importante en materia de desarrollo económico y bueno, creo que eso también hay que abanderarlo y tenemos que ser conscientes que allí también se va un recurso importante para garantizar que las personas que tienen una economía familiar, que tienen lo que se mal llamado emprendimiento a veces, o tienen una empresa familiar o una pequeña y mediana empresa en nuestra localidad, tengan derecho también a ser beneficiados por los recursos de nuestro pues del Estado y de la economía pública, ¿sí? Entonces creo que allí hay que hacer énfasis en esos principios también que nuestro plan de desarrollo pues menciona, que no se mencionaban antes y que hoy pues no solo por la pandemia, sino también por un objetivo más social de este plan de desarrollo, hace que allí también haya un recurso importante, sin dejar atrás, vuelvo y digo, sin considerar menos importante el tema de infraestructura, salones comunales, creo que allí también está el tema, por ejemplo, salones comunales, creo que debe pensarse en un sentido democrático. Sí, yo no estoy de acuerdo también en esto que se está pensando en materia o que se pensaba antes y como se contrataba antes de esto de los contratos a monto agotable. Creo que eso deja en desventaja a nuestros comunales. Tiene que pensarse en un sentido más democrático, en hacer una realidad, un diagnóstico real de las necesidades de estos salones, de nuestras juntas de acción comunal y que se invierta de manera democrática en esos salones, que no se podrá atender todo, eso es obvio, eso es lógico, pero sí que no le generemos una expectativa como sucedió en el pasado, donde invitábamos a todo el movimiento comunal de la localidad que se le iba a intervenir, pero como en lo técnico y en lo contractual se quedaban muy cortos, entonces dejamos de atender porque toda la plata se fue para un lugar específico
y no, o para unos salones en específico, de acuerdo a unos estudios que se hicieron ya en ejecución, y eso nos metió en problemas, y obviamente la administración, que no es esta, obviamente, la administración anterior, quedó mal con muchos de los comunales por esas razones. Y finalizo, Presidenta, indicando que bueno, este tema de la propiedad horizontal sí se debe atender también con dotación, con garantías para las personas que viven en la propiedad horizontal, pero hay creo que muchos programas que pueden ser transversales a la propiedad horizontal que debemos mirar en el detalle a la hora que estemos revisando cada una de las metas y los indicadores. Sí creo que hay algunos donde se quedan muy cortos para la atención de la propiedad horizontal, de la población en propiedad horizontal, de la población vulnerable en propiedad horizontal, de la pobreza oculta que hay al interior de la propiedad horizontal, de los temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, que esta población también vive. Entonces creo que es para generar ese aporte y decir que debe estar mencionada también de manera transversal estas comunidades, que no se deben pensar como una comunidad más, como algo privado, sino como una forma de organización de nuestras comunidades en la localidad. Es eso, Presidenta, gracias. Gracias, Edil. Entonces, como decía, bueno, hemos dado inicio al estudio de manera muy fuerte, muy clara. Vamos a darle el uso de la palabra a la administración. Doctor Gil, tiene usted la palabra, y recuerdo que mañana nuestra cita es a las 7:30 de la mañana. Doctor Miguel. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Iglesias y iglesias, pues que creo que él me acaba de quitar la expresión que iba a comentarles, pero porque sin duda hay que entender el concepto, el marco histórico en el que estamos. Y también tiene que ver, mi intervención va a ser corta, en el proceso de lo que la administración central o distrital de la alcaldesa Claudia López como alcaldesa mayor dispone dentro de su plan de desarrollo. Como lo planteaba una de las iglesias, este plan de desarrollo tiene un concepto de crecimiento más social. Obviamente que entendiendo que la infraestructura y los procesos de infraestructura social son supremamente importantes, pero en los términos generales, pues una pandemia como la que está viviendo el territorio colombiano y el mundo, pues no se vivía hace 100 años. En esa perspectiva, la comparación de algunas intervenciones, sobre todo en infraestructuras, a otras, pues digamos que la invitación es hacerlas en el contexto que uno de los programas más importantes, que es revolucionario para Colombia, no solo para el Distrito Capital, sino para Colombia, es el ingreso mínimo solidario, ¿no? Que es una apuesta muy grande en temas sociales, que hace parte del compuesto inflexible, que nosotros, es una determinación del distrito que a través de los fondos de desarrollo local se haga esta cobertura, que es un paso gigante en lo que es una cobertura social para lograr equidad. Y sin duda que es una inversión que nunca se ha visto en Bogotá, o de esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de generar un ingreso mínimo básico para las poblaciones más vulnerables. Entonces, esa situación genera evidentemente unos cambios estructurales en todo el proceso del plan de desarrollo, y sin duda que todo lo que se ha planteado en estas discusiones son realmente importantes, y darle las gracias de poder generar estas subcomisiones, porque como les planteaba la locución del lunes hacia ustedes, pues nos permite tener una discusión más fluida a través de la voz de los ediles y también de la respuesta de nuestra administración. Pero sin duda, lo último lo quiero plantearles es que todas esas observaciones nosotros vamos a agruparlas y a llevarlas a cada día a empezar a hablar desde la perspectiva técnica, cómo se pueden adelantar o sobre todo cómo se puede llegar a ese proceso, ¿no? Entonces, decirles que la intención principal de nosotros es escuchar,
ser puente de transmisión hacia las personas o hacia la alcaldesa y hacia las entidades que tienen o que tendrían que algo que decir al respecto de sus solicitudes. Pero pues yo creo que el ejercicio fue muy productivo y me parece que la división temática por propósito pues permite que las discusiones se amplíen y me parece que fue un gran acierto pensar de esta distribución hacia las subcomisiones. Por último, también plantearles que también el proceso participativo cambió, ¿no? En la administración anterior, el presupuesto participativo pues no tenía el mismo porcentaje que el de este plan de desarrollo. En el anterior teníamos 27 metas del plan de desarrollo, en esta crecimos a 53. Esto quiere decir que la focalización de las metas va a tener, digamos que una distribución de los recursos hacia más sectores y que la decisión de la comunidad, yo escuché como en varias oportunidades como, bueno, ¿cómo puede pasar que si es el mayor rubro planteado, ese rubro puede llegar a 8.000 únicamente? Digamos que la respuesta es porque evidentemente la redistribución, cuando uno abre el abanico de decisiones a la perspectiva de tener más sectores que puedan ser beneficiados y sobre todo crecimiento en más sectores sociales, pues el rubro no crece, sino crece la redistribución. Entonces quería hacer esas tres consideraciones de pronto, Presidenta, para enmarcar que el proceso creció en la parte social, o sea, el crecimiento de la distribución de lo que compele el Fondo de Desarrollo Local, pues creció de una forma muy importante en lo que es los proyectos sociales, o sea, el crecimiento y la perspectiva de este plan de desarrollo es netamente una inversión social. Pues, que el proceso de participación ciudadana de la votación pues amplía el abanico de sectores que se les invierte. Y tercero, que es muy importante, que hay que, hay que intentar que la visión del plan de desarrollo que ustedes tienen en sus manos, pues habla de lograr o ayudar a que Bogotá mitigue el COVID-2019. Entonces, en esa perspectiva, muchos de esos planteamientos desde la Secretaría de Planeación están diseñados hacia eso, a lograr que, sobre todo, por ejemplo, el aspecto de la reactivación económica tiene un crecimiento, pues, supremamente grande del plan de desarrollo anterior, porque en el marco de la reactivación económica y de lo que pasa después del COVID, pues, la administración local hace o las administraciones locales a través del plan distrital, pues van a hacer un esfuerzo muy grande para que Bogotá logre mitigar un poco todo este proceso de pandemia. Entonces, no me quiero alargar más, discúlpenme por favor que me tomé la palabra, pero era importante hacer esas presiones, sobre todo para tener un marco como referencial de discusión, que es bien importante plantearlo al inicio de estas discusiones y que, claro, que en cada comisión se va a poder ampliar, pero digamos que sentir la necesidad de presentarles esas tres perspectivas que pueden, digamos que, plantear un marco de discusión un poquito más del diseño del plan de desarrollo más que otra cosa. Muchas gracias, presidente. Discúlpeme lo largo de mi intervención. No, muchísimas gracias a ustedes. Sí, yo creo que queda claro, además para la comunidad queda claro que aquí estamos entrando en un nuevo modelo de ciudad, una nueva modalidad de plan de desarrollo. De hecho, el plan de desarrollo es completamente distinto a lo que hemos conocido históricamente en la JAL de Engativá, y este es un plan además en el cual tenemos que soportarnos sobre la participación ciudadana. Ese es un paso absolutamente enorme, y esa voz ciudadana es la que está reflejándose en el proceso de la construcción del plan de desarrollo. Entonces, sí, muchísimas gracias a todos y todas. Hoy, como informé, mañana a las 7:30 de la mañana se va a llevar a cabo la sesión de la comisión del plan. Estoy viendo que hay alguien más que desea intervenir de la administración. ¿No? Bueno, entonces quedando convocadas y convocados para la sesión del plan mañana sábado
7:30 de la mañana, invitando pues a que continuemos en este estudio, profundizando la diversidad de temas el día de hoy, invitando a la administración a que nos acompañen igualmente el día de mañana y el domingo, que vamos a convocar sesiones de la comisión del plan. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, señorita secretaria. Sexto, proposiciones y varios. Vienen proposiciones y varios. El edil Fidel tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sencillamente para lamentar con mucho dolor la partida del compañero Adolfo Heltz, médico dedicado a la medicina alternativa, convencido de la ciencia ciudadana y defensor fortísimo de Tibaguya y Tibabuyes en estos últimos años. Había decidido mudarse hacia Fusagasugá por motivos laborales, pero creo que le hicimos falta y él nos hará falta de ahora en adelante por el resto del tiempo. Gracias, presidente. Gracias, lamento inmenso esa pérdida, de verdad. Hago entrega de la presidencia al edil Fabián para la continuidad de la plenaria. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Eilesa Lilia. En plenaria, señora secretaria, por favor, hacer llamado a lista y verificar el quórum. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente en plenaria. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente en plenaria. Lilia Bella Bojacá. Presente en plenaria. Un saludo a todas y todos. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo presente en plenaria. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente en plenaria. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente en plenaria. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente en plenaria. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente en sesión plenaria. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez presente en plenaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente en plenaria. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo presente en plenaria. Informo, honorable presidente, que tiene quórum de la sesión ordinaria. Teniendo quórum de la sesión ordinaria, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, no veo la intervención, que me soliciten la intervención algún edil o edilesa. No sé, a Eilesa Lilia para convocar a mañana, a edil Fidel. Sí. El Fidel Ernesto Poveda tiene el uso de la palabra. Breve, para que no se nos olvide que mañana es la audiencia pública para las localidades de Fontibón, Kennedy y Engativá sobre región metropolitana en el Congreso de la República. Entonces creo que es indispensable que estemos ahí, que no se nos olvide. Gracias. Eilesa Lilia Bella tiene el uso de la palabra. Sí, precisamente con el fin de que los ediles y edilesas que nos inscribimos para intervenir mañana en la audiencia pública del Congreso de la República sobre área metropolitana, queda convocada la comisión del plan a las 7:30 de la mañana por la vía virtual. Gracias, presidente. Gracias, Eilesa Lilia. No veo otra solicitud del uso de la palabra y agotado el orden del día. Señora secretaria, por favor, la hora. 12:17 p.m. Siendo las 12:17 p.m.,
Nos vemos mañana 7:30 de la mañana, como ya fue citado por la ilesa Lilia. Muchas gracias a todos y todas. Creo que vamos muy bien en esta discusión y pues gracias a todos por los aportes. Nos vemos mañana.